Doctora Ingeniera Guadalupe Cuitiño Rosales, CONICET. Estudio térmico de construcciones sustentables con quincha prefabricada y quincha tradicional en Mendoza. Comportamiento estructural de muros de quincha prefabricada a carga de choque blando, carga de compresión y carga de corte. Yo el tema, que estoy investigando sobre el tema de la arquitectura en zonas sísmicas y realizamos un estudio energético ambiental, técnico y económico de las construcciones con quincha. A modo de construcción, todo esto surgió a partir de la necesidad de investigar un poco el tema de la construcción con quincha, ya que estaba muy basado en el tema del conocimiento popular y de una base muy empírica. Quisimos darle un poquito una base más experimental para sustentar todo este sistema constructivo, ¿sí? Como metodología de trabajo, en una primera etapa, lo que se pretendió hacer es estudiar todo lo que respecta al sistema constructivo por separado y después unirlo y estudiarlo en conjunto. Entonces, primero se estudió el suelo que se iba a utilizar, que es tan importante, se realizó un estudio del suelo, un estudio térmico se realizó, después el armado de los paneles para hacer los ensayos mecánicos, un pequeño análisis económico, y una conclusión. Y dentro de los ensayos se realizó, la caracterización de cada uno de esos suelos extraídos, la transmitancia térmica en forma experimental y después también se midió en in situ también. Y después en la parte de análisis mecánico se ensayaron el choque blando a la carga vertical y horizontal. Respecto a la parte ambiental, es como para ponerles en contexto en qué base se han realizado todos estos ensayos, porque yo soy de Mendoza, en Mendoza tenemos unos suelos característicos que cada provincia tiene su suelo, y nosotros, acá lo que más nos interesaba era el tema de los suelos salinos y los aluvionales, que eran los que presentaban mejores características para utilizar en este sistema constructivo. También era importante recalcar el hecho de utilizar el sistema que se eligió, el sistema constructivo con quincha, ya que Mendoza está en una zona sísmica que es elevada y no se estaban permitiendo ninguno de los otros sistemas constructivos con tierra. El de quincha quisimos estudiarlo para ver si podía ser implementado en esta zona, que es una de las que tiene mayor riesgo sísmico. En principio, se hizo una caracterización de los suelos por medio de extracción de suelos. Se extrajeron suelos de 4 zonas de Mendoza, una es Malargüe, en La Valle, que también hay unos suelos, y ahí se construye mucho con quincha. En Salto de las Rosas, esto es en San Rafael, de la zona esta en donde se extrajo este suelo, si ustedes ven ahí en la imagen, atrás ven ladrillos, era una ladrillera. En Salto de las Rosas es una zona de muchas ladrilleras, elegimos una y de ahí fuimos a extraer el mismo suelo con el que ellos hacen los ladrillos para hacer este estudio. Y el último suelo fue de la Villa 25 de Mayo, que era un lugar donde se estaba también construyendo mucho con tierra y nos dijeron de una buena calidad de suelo. Estos fueron los 4 lugares de donde se sacaron. A partir de esa extracción se hizo un ensayo de textura de suelo, un ensayo tradicional de sedimentación, uno de sedimentación, y a partir de ese análisis de sedimentación se pudo determinar el porcentaje que había de cada uno de los suelos para extraer. Entonces, por ejemplo, Malargüe tenía el 25 de arcilla, el 15 de limo y el 60 de arena fina. Y así para todos los suelos, respondiendo prácticamente todos a un suelo franco-arcilloso. Este de La Valle resultó ser arenoso, pero era engañoso por el tema de que era más bien limo. Era una arena muy, muy fina. Entonces, engañaba un poco. Una vez que se tuvieron clasificados los suelos, se pasó a la elaboración de probetas en el laboratorio de la UTN Mendoza y se armaron probetas que en este caso eran de 4 centímetros de ancho, 4 de alto y 16 de largo. Y se comenzaron a armar probetas para cada uno de los suelos a partir de la determinación del límite líquido, límite plástico, como suele hacerse con todos los suelos. Con esos datos se armaron probetas y se determinó la retracción que tenía cada uno de esos suelos al momento de irse secando. En este caso, sí, es la de Malargüe, en este caso era el suelo sin ningún tipo de agregado y se podía ver que la retracción que tenía lineal era importante. Luego se comenzó a estabilizar haciéndoles un agregado de fibras, que ahí se pueden ver un poco, se ven algunas fibras, de fibras y de arena, para poder reducir esa retracción lineal que tenía, que esa retracción lineal se termina traduciendo en fisuras una vez puesto el barro. Y esas probetas se las ensayó
a la flexión, tenía un punto de apoyo acá y otro punto de apoyo acá y una carga. Y se medía la carga de la flexión. Y de esas mitades que quedaban de ese ensayo, se hacía un ensayo a compresión. De todas las probetas analizadas, se podía ver, si llegan a ver en azul, son las que responden a Maragüe. Salto de las Rosas es el próximo, que era la ladrillera. Este más chiquito es de la Valle y el otro es el de la Villa. Y más que la resistencia a la compresión, nos interesaba el tema de la retracción lineal. ¿Por qué? Acá, que es en el que está acá abajo a la izquierda. En el primer gráfico, donde se ven los cuatro, son los 4 suelos sin ningún tipo de agregado. Luego, a esos mismos suelos se les agregó un 5% de arena. Se volvió a medir la retracción lineal, se le agregó un 10% de arena, se volvió a medir la retracción, se veía cómo iba disminuyendo esa retracción lineal. Una vez que tenía el 10% de arena, se le agregó el 1% de fibra, y en el último ensayo se le agregó un 20% de arena y el 1,5% de fibra. Entonces se podía ver cómo había una reducción en porcentajes, acá que estábamos hablando de un alto porcentaje de retracción de casi el 17%, pasó a ser el 1% para el caso de la Villa. Sí. La pregunta es, entonces, la que me da menor resistencia, pero termina siendo la que me genera menor porcentaje de retracción. Estoy hablando, creo que del tercero. El de la Valle no seguimos, llegó hasta el punto, por lo menos el que extrajimos nosotros. En la Valle hay muchas zonas de donde se puede extraer suelo. El que extrajimos llegó nada más que hasta el 10% de arena y el 1% de fibra, porque después al secarse se fisuraba demasiado. Era el que tuvo la mejor respuesta fue el suelo que era de Salto de las Rosas, que es el que está acá, el segundo de la última fila, que tenía 1% de retracción lineal y tenía una resistencia de 3 megapascales. Perfecto. Este fue el que resultó ser el mejor suelo para utilizar. Esto fue para caracterizar un poco, no es que los otros no fueran buenos, quisimos caracterizar un poco el suelo que íbamos a utilizar también. En una segunda instancia, hicimos una evaluación térmica. Acá hice un collage de varias publicaciones. Pero bueno, vamos a iniciar por la determinación de la transmitancia térmica de los muros de quincha que utilicé. En este caso se armaba un bastidor, este era de 60 de alto por 60 de ancho, y se disponían, nosotros usamos cañas. Hay otros que utilizan listones. Nosotros en este estudio utilizamos caña, primero porque se consigue la caña acá en Mendoza, es resistente, es flexible. Hicimos unos ensayos de flexibilidad, nada más que no los pudimos poner después. Y además cuentan con la cámara de aire que se genera entre nudo y nudo de la caña, que hace un aporte extra a la parte térmica. Entonces estaba formado por el revoque, por la caña, un listón que se ponía acá, este es un listón en el cual se clavaban las cañas en los extremos para que quedaran bien armados, y después el revoque de barro. Teníamos las cañas en el sentido vertical en una cara, sentido horizontal en la otra cara, y después se pone todo el barro en el exterior, hasta que quedaba completo. Y también, para observar si había alguna mejora, entre la cara y cara de las cañas se puso una lámina de poliestireno expandido, muy pequeña, de 5 milímetros, pero era para ver cómo respondía. Se hizo exactamente lo mismo y se enviaron al INTI en Buenos Aires, en donde ellos nos hicieron el análisis de transmitancia térmica, por el método este que es de caja caliente, que dice. Se obtuvo que para los paneles que son los tradicionales, una transmitancia térmica de 2,64 y una resistencia de 0,25 metros cuadrados Kelvin bar. Todo esto para un muro, para una probeta, que tiene un espesor de 0,094. En realidad era de 10 centímetros de espesor, pero como a estos le tienen que sacar el marco de madera para poder hacer el ensayo, quedó de ese. Así que bueno, ya teníamos cuál era la transmitancia térmica. Y si se le agregaba esa pequeña aislación, teníamos una mejora de 2,024 metros cuadrados Kelvin en la transmitancia, y en la resistencia pasaba de 0,25 a 0,19. ¿Por qué fue la decisión de incorporarle en el medio un poliestireno expandido? Se lo incorporamos para ver si había alguna mejora, a ver si se adhería bien el barro y todo, para poder utilizarlo en algunas zonas que fueran más frías. Entonces, quizás incorporándole una aislación entre las cañas, que quedara bien suspendido y que no se creara una oquedad ni nada entre ese espacio, a ver si había una mejora térmica. Esa fue la finalidad, se hizo nada más que el estudio, después no se continuó estudiándolo ni nada, pero sí queríamos saber cómo era la respuesta. Pero me quedó la duda.
¿Ustedes buscaron alguna equivalencia, digamos, con respecto a los resultados de este ensayo de transmitancia, digamos? O sea, ¿a qué material, digamos, para ese espesor de muro puede equivaler como aislante? Sí, a un muro de ladrillo de 20. A ver, minuto. ¿Ladrillo común? Sí. Pido un minuto. Sí. 0,19 es una aislación altísima. 0,25, para que tengan una idea, en algún lugar, la norma te está pidiendo 0,80, 0,70 y pico cuando vas al sur. Está claro que te da, vos poniendo este EPS en el medio como ruptor térmico inclusive entre muro y muro, te termina dando casi un 20% más de resistencia, depende de dónde lo mires, si es de arriba para abajo, de abajo para arriba. Es un muro excelente. Imagínate que los ladrillos termoeficientes que ahora están queriendo vender están aproximadamente en 0,80. Tiene una buena resistencia por la misma condición del uso de la caña. Al tener una cámara de aire estanco, hace de muy buena aislación. Entonces, sumado al barro, te consulto, Ariel, para este mismo espesor de muro, que sería como si en un platform frame un 2x4, por ejemplo, y quedaría, digamos, ese espacio, digamos, ¿no? ¿Qué valores está dando la lana de vidrio que se utiliza normalmente? No. A ver, acá hay un tema que no solamente tiene que ver la lana. Si bueno, esto es casi un ensamble completo, ¿se entiende? Vos tenés el muro completo. Bueno, pero si lo comparás con el muro completo de 20 centímetros, digamos, ¿en qué valores anda? Si comparás el muro completo que tiene un platform que tiene 10, más una terminación de placa de yeso, más una barrera de vapor, más el clásico, el OSB y un siding, vas a poder estar en 0,45, 0,50. Y dependiendo cuál es el material y el espesor de aislación, podés terminar en 0,30 y pico, tranquilamente. O sea que esto sigue siendo muchísimo más eficiente que si estuviéramos hablando con una fibra en el medio, ¿no? Incluso sin ponerle el poliestireno expandido. Sí, habría que ver cuánto te da un platform hoy, dependiendo qué material pongas en el medio y qué material pongas de terminación. Acá claramente solamente tenés la tierra de terminación de cada lado, ¿verdad, Guadalupe? ¿O yo entendí mal? Sí, claro. Sí, es eso. ¿Qué tipo de caña es Guadalupe, de Castilla? De Castilla. No, pero digo, son buenas comparaciones, digamos, ¿no? Con distintos sistemas constructivos, con distintos materiales. Me parece que empieza a verse un poco el potencial de este tipo de propuestas, ¿no? Sí, totalmente. Ahora, también hice una evaluación térmica de algunas construcciones, todas hechas con quincha. Este es el caso de un taller que está construido en el CCT en Mendoza, en el Centro Tecnológico ahí en el ex CRISIT, que es ya antes. Y este taller, bueno, está todo construido. Acá, bueno, se los he marcado con rollizos y estos son paneles de quincha. Y tiene puesto un sensor interno y un sensor externo. Este es el taller. Tiene un zócalo de ladrillo para evitar el ascenso de la humedad, porque en ese momento así surgió el proyecto. Y tiene hecho el panel con un bastidor externo y el relleno de caña y barro. Bueno, más adelante después muestro otra foto. Y así quedaba, bueno, terminado y pintado. A este taller se le pusieron los sensores. Es un taller en donde se hace uso durante el día nada más, porque es para ensayos de hornos solares y todas las cosas relacionadas a la parte térmica. Así que tenía un uso diurno, que es la jornada que está marcada acá en un color clarito, verde, que es durante el cual se usaba. Y se evaluó cuál era la respuesta en el interior respecto del exterior. En este caso, al ser que se dejaba la puerta abierta durante las jornadas laborales, la temperatura llegaba a tomar muchas veces una similitud entre el interior y el exterior. Y en la noche, cuando ya terminaba la jornada y se quedaba cerrado el taller, se veía una diferencia importante, una caída, un descenso más lento en el interior de la temperatura respecto del exterior. Para hacer, esos son muros de quincha de 10 centímetros de espesor, con caña. Se veía que había una diferencia de 6 grados, que es importante para hacer un taller y el destino que tenía. Bueno, esto es también, bueno, para la época de invierno y para la época de verano también se veían algunas mejoras entre el interior y el exterior. Esta era la radiación, esto es para verano, la anterior era para invierno, para julio, y este es para verano, que también tenemos, bueno, la jornada laboral, y se veía también que la temperatura, más que nada en las noches, porque durante el día, como les decía, se mantiene abierta la puerta, durante las noches habían diferencias importantes. En el interior se mantenía una temperatura de 23, cuando en el exterior estaba bajando a una temperatura un poco, sí, no llegaba a 15 grados. Se mostraba un poco la aislación que representan esos muros.
Bueno, y esto fue una simulación que hicimos a partir de las mediciones de ese taller. Se hizo una simulación en el programa que fue el CIMEDI. Lo ajustamos para que la temperatura en el interior fuera igual a la temperatura que medimos. Y una vez que ya lo teníamos ajustado, el modelo computacional, le cambiamos el material, que está acá abajo a la izquierda, y le cambiamos el material de quincha por el de ladrillo. El de ladrillo es el de la curva azul. Un ladrillo de 20, haciendo un muro de 20 centímetros de espesor. Podríamos ver que la respuesta de ese mismo recinto, en lugar de ser un muro de quincha de 10 centímetros de espesor, si fuera de ladrillo, la respuesta era muy similar. Recién, bueno, me preguntaban sobre ese tema. Cuando hicieron, lo que hicieron fue medir aire exterior contra aire interior. Sí. Sin ninguna verificación solar. No están en un muro particularmente al sol o no al sol. No, los sensores no están al sol. Bien. Y entonces hiciste medición. Abajo, ¿cuánto era el ladrillo que tenías en la parte, en ese tercio inferior que venía en el proyecto? De 20. O sea, que vos venías en 20 y te achicabas a 10 arriba, ¿estamos de acuerdo? Sí. Para tener como una referencia exactamente igual, que es como verifica la simulación después. Exactamente. Ok, gracias. Después estudiamos otro edificio que construyeron en Payata, acá en Mendoza. Este es un salón de usos múltiples, que también se construyó con quincha, estructura de madera y cerramiento de quincha. Esto, bueno, fue un italiano que vino y hicieron un ecobarrio y quisieron construir todas las casas que estaban en ese ecobarrio con quincha. Así que empezaron por este Zoom, que acá, bueno, la estructura es un poco diferente porque ellos no llegaron hasta la fundación, sino que anclaron la estructura a una base de hormigón, los rollizos, y después armaron con las cañas, clavaron las cañas y fueron armando los muros. Y quedó como se ve acá abajo. Y abajo a la derecha, que ven un muro que no está pintado de rojo, que tiene unos puntitos blancos, ese es un muro tron. No está terminado en esta instancia todavía, pero estas son las entradas de aire para hacer el intercambio de aire. Y lo hicieron con esa finalidad, ya que está apuntando justamente hacia el norte. Acá lo tienen. Esto es el norte y acá arriba tienen el muro tron. Y nosotros, bueno, pusimos sensores que medían la temperatura también, la humedad, en el interior, y en el exterior, bueno, pusimos una estación meteorológica para ver cuál era el comportamiento. En este caso, los muros que se utilizaron fueron un poco más anchos, creo que eran de 25 de espesor. Y se midió. En la curva negra es la temperatura exterior. Uspallata es una zona de montaña muy frío, así que se podía ver temperaturas como descendían. Y en el interior, sin el uso de calefacción ni nada, solamente el sol, que pusieron varias ventanas, se puede ver la respuesta térmica de ese ambiente de quincha. Baja muy, muy lentamente durante la noche la temperatura, cuando en el exterior estamos hablando de menos de 0 grados de temperatura. Adentro estamos a una temperatura de 10 grados. Así que una diferencia importante en el comportamiento. La cocina y el área del Zoom son prácticamente parecidas las curvas, pero bueno, lo importante era ver cómo es la respuesta respecto al exterior, y en un color más clarito abajo se marca cuál era la radiación solar que había, que no era una radiación tan importante, siendo que llegaba a los 800 watts por metro cuadrado. Y luego también se midió el muro tron para el mismo momento, y se pudo ver que la temperatura que adquiría el muro era aproximadamente de los 45 grados, y en el interior la temperatura, bueno, estaba llegando a los 20 grados, cuando en el exterior descendía más rápidamente las temperaturas. Es decir, el muro tron también estaba colaborando, a pesar de no estar terminado, pero también colaboraba en el aporte de calor al ambiente interior. Luego hice algunos ensayos mecánicos para sistemas de quincha modulados, prefabricados. Entonces, primero, bueno, se armaron los módulos, tienen 1,20 m de ancho por 1,80 m de alto. La idea de estas medidas fue porque modular a una vivienda cada 1,50 m. ¿Por qué? Porque uno quiere hacer una habitación y por lo general son 3x3, 4,5x3, entonces la idea fue modularlo. A este panel más el rollizo de la estructura formaba un módulo de 1,50 m. Se armaron los paneles, se pusieron las cañas en forma vertical, en forma horizontal, estaban clavadas en este listón que iba por el medio del panel. Esto era de 2 pulgadas por 4, es decir, 10 centímetros de espesor también. Acá lo ven, acá está el listón este del medio, donde se apoyaban las cañas y se les pasaba un clavito y se clavaba. Y la caña después se agarraba cada tanto con algún alambrecito para que quedara todo bien armado.
Este fue el otro panel, en donde este es para ensayo de carga de corte, que se hizo con los rollizos con los que estaría en la estructura. Entonces tiene el rollizo en los dos extremos verticales y en la parte superior. Y en el inferior, todos los paneles llevan un rollizo por el tema de la metodología de ensayo del laboratorio de la UTE, que había que sujetarlos de alguna forma y bueno, se sujetan con ese rollizo. Y después se utilizó para unir los rollizos en la parte superior del panel, se hicieron unos clavos. Esto lo hicimos porque se utiliza mucho en las zonas rurales, ellos utilizan mucho este sistema. Podríamos haber utilizado una platina, una planchuela, muchísimas otras cosas, pero como es lo que más usaban ellos, quisimos ensayarlo como se utiliza en esa zona. Entonces hicimos con hierros del Fiel 8, hicimos como unos clavos. Agujereamos después los rollizos, acá en estos extremos, y les pusimos los clavos que unían a los dos rollizos. Los llenamos de barro, ahí estoy yo trabajando. Fuimos poniendo el barro hasta llenar todos los paneles y los pintamos con látex blanco, en este caso, por una cuestión de poder observar después cuál era la respuesta de los paneles. Si los dejábamos sin pintar, no íbamos a poder observar bien cuáles eran las fisuras, cuáles eran los desprendimientos. Entonces optamos por pintar a todos los paneles para ensayarlos de color blanco. El primer ensayo que hicimos fue el de choque blando, con una bolsa que pesaba 30 kilos, lo hicimos de acuerdo a las normas, y se tomó para el lugar de impacto el paño central del medio del panel. Y se midieron las deformaciones para cada uno de los choques. Se tomaron 3 alturas de caída de esa bolsa de cuero, que eran en un principio de 0,45 metros, 45 centímetros, de 60 centímetros y de 1,20 metros de alturas de caída, para observar cuáles eran las deformaciones. Esta es la bolsa de cuero que se utilizaba para realizar el ensayo. Ese fue uno de los ensayos, era el último, ya el de 1,20 metros de caída, y no le había pasado nada a ese panel. A ver si lo podemos ver de nuevo. Ningún daño, ya había tenido 3 impactos antes, y hubo en uno de los paneles, que cuando cae en el último impacto, se produjo un desplazamiento ahí de ese paño en donde estaba ensayando. Lo que se pudo observar fue que la falla fue en el botón del cual estaban clavadas las cañas, pero así todo se desprendió el paño completo, las cañas no sufrieron ningún daño, quedaron enteras, y lo único que se tuvo que hacer fue reparar ese sector sin necesidad de tener que reparar ninguna otra parte del panel. Fue importante ver el hecho de que, más allá de los impactos que se producían, que la caña tenía una buena respuesta y todo en sí, todo el paquete de barro y caña respondió bien. Solamente, bueno, quizás hacer una mejora, después utilizamos unos listones que fueron más anchos. Después, el ensayo a carga de compresión consistía... Técnicamente, claro, te conviene no cortar y pasar la caña por afuera si fuese posible, porque claro, ahí no tendrías corte y no tendrías la posibilidad de error en la sujeción de la caña en alguno de ese formato que estás tomando. Ya. Guadalupe, te hago una pregunta. La decisión de pasar las cañas, me suena como en obra o en taller, como mucho trabajo, el recorte de todas las cañas y de todos los listones de álamo por dentro, digamos. Pero digo, ¿en qué radica? ¿En lograr un espesor de muro más reducido? O sea, ¿por qué no se clavaron las cañas por afuera del panel, digamos, por afuera y para adentro, no? Nosotros, bueno, propusimos ese sistema constructivo y la idea era de que hubiera todo un sistema de colaboración entre caña, barro y marco. En obra sí, seguramente va a ser más laborioso. La idea es que también se puede trabajar en forma sistemática, mientras algunos arman los marcos, otros cortan las cañas, otros clavan. Esto se puede ir armando y se pueden ir apilando los paneles y después montándolos en la estructura. Pero la idea era que no quedara tan por afuera, sino que colaborara todo como un solo sistema y que tuviera una buena respuesta a las cargas. Por eso fue que se decidió hacer así. Bueno, hicimos después los ensayos de compresión. Consistió en una viga de carga, y acá arriba, bueno, estaba el gato hidráulico. Se pusieron sensores a lo largo de todo el panel para medir las deformaciones. Y lo primero que se hizo fue de uno de los paneles que hicimos para choque blando, le saqué todo el relleno y los ensayé sin ningún tipo de relleno, así vacío, y para ver cuál era la capacidad de carga que tenía el panel por sí solo. Ya de por sí, bueno, pudimos ver que tuvo una rotura en la parte superior y la inferior tuvo una buena respuesta, como era de esperarse, y se tuvo que tenía una carga de rotura de 12.000 kilos. Después, bueno, se ensayaron los paneles, acá tienen la viga que les decía de transición, el gato hidráulico,
Y acá, bueno, tenía la sujeción que tuvimos que hacer con los rollizos y se empezaron a cargar. Eran 4 paneles para cada ensayo, se realizaban. Pueden verlo. Cuando se cargó, empezó a cargar y falló en esta parte de acá abajo, en el listón a la izquierda, no sé si lo llegaron a ver. Se dañó la parte superior, pero la parte inferior quedó intacta. Una buena respuesta para hacer que está sometido a una carga vertical. Conclusión. ¿Ahí quebró en la fijación con el anclaje metálico por producto de los agujeros? Mira, acá te lo estoy mostrando. Ahí en esta diapo, ¿lo ves? Ahí les estoy mostrando justo donde se rompió el panel. Fue ahí en ese extremo abajo, donde está la unión con el soporte, ahí rompió. Lo importante era ver también el tema... Sí. Perdón, y acá, en este, ¿a cuánto rompe? A los 25.600 kilos. Impecable. La verdad que el panel solo es complejo de aceptarlo, porque vos nunca tenés este panel solo. Pero era, bueno, para ver, porque muchos preguntan en qué porcentaje colabora el tener la caña, en tener el barro, en tener... En ese caso es muy buena la verificación dual, ¿no? Se rompe claro, exactamente en el mismo lugar, o como es la carga, porque obviamente el triángulo en esa parte es donde se deforma, pero tenés casi el doble con el barro. Sí, y además, bueno, que también lo pudimos ver después cuando analizamos el panel, que el barro, más allá de que se fisuró, al estar intercalado ya con el estudio previo que se había hecho del barro, con fibra, que era que tenía una buena respuesta, que no tenía una gran retracción, ni nada, la caña y todo, se puede ver que la caña, el barro, siguen trabajando, a pesar de que se rompió el panel, cómo siguen colaborando, y no es que hubo un desprendimiento o una explosión o un desmoronamiento del barro sobre si fuera esto en una vivienda, sobre una persona, sino que siguió todo en forma muy colaborativa. Eso es también importante de notar, que es a diferencia a veces de otros sistemas constructivos que se produce el desprendimiento. ¿Por qué la solera superior le va por adentro? O sea, ¿por qué el listón horizontal superior no apoya en los dos parantes y va por dentro? ¿Por alguna decisión, digamos, de estructura? Lo planteamos así porque si vos te fijas, a ver si en la próxima imagen se puede ver. Mira, acá arriba, ¿ves que apoya sobre la diagonal, el listón interno? Sí, sí, pero por eso, va por dentro, digamos, de los parantes verticales. Sí, claro, lo que pasa es que había que tomar, o eran los dos verticales que contenían a todo el muro, o eran los verticales que había que cortarlos, y esto nos pareció que no había gran diferencia en ese sentido. Bien, y Ariel, te hago una pregunta. ¿Vos te recordás algún dato de esto con respecto a un entramado liviano de madera de pino de 2x4 con una placa de rigidización de 10 milímetros? O sea, lo que está declarado como tradicional. No, a ver, hay que verlo y hay que buscar la CIRSOC y ver cómo dan los valores, pero no me acuerdo cuánto daba la rotura, pero de vuelta. A ver, ¿este es un sistema portante? Si tengo rollizos que son mi estructura portante. No. Bien, con lo cual, sostener la carga donde no tengo la carga es como un buen ejercicio. Si yo voy a unir estos de a uno, ¿sí? Ya tendría que por lo menos tener dos unidos, porque ahí voy a poder medir la carga, ¿se entiende? Porque yo cuando me junte uno con el otro, y obviamente jugando a favor voy a poner las diagonales invertidas, no paralelas. Un 4x4 claro, en unión de paneles. Pero aparte voy a tener dos paneles que obviamente van a tener el doble ancho, 3 metros, y voy a tener una carga con las dos diagonales, que pueden ser así o dirigidas al revés. Entonces, ahí me va a funcionar como una carga, como un portante. Si no, es un cerramiento, entonces no tengo esta necesidad. Obviamente el ejercicio es buenísimo. Obviamente coincido con vos que si pones la solera superior o la inferior en otra conformación, la diferencia de carga puede trabajarme mejor, pero también va a depender mucho de cómo la clave, la tornille o la sujete. Aún así, siempre pensando en positivo, digo, vos nunca tenés estos paneles solos, tenés una solera abajo y una solera arriba que unen dos, ¿se entiende? Entonces, si lo quiero usar como portante, que es una discusión más grande, ahí tendría que tener dos módulos, con una solera por abajo que una a los dos y una solera por arriba que una a los dos.
entonces la conformación empieza a tener otra homogenización de muro y que seguramente me va a dar carga. Lo otro hay que buscarlo y no me acuerdo, lo vamos a buscar, claramente. ¿Está? Perdón, Ariel, te hago una pregunta. Cuando vos hablas Sí. de portante, ¿a qué te referís? ¿A que también trabaje a cargas horizontales? Porque portante esto es porque vos ahí arriba le vas a apoyar. No entiendo. A ver, una cosa es portante cuando el sistema, como tal, hace toda la sujeción de todo el edificio. Y otra cosa es cuando es un cierre, porque si yo tengo mis columnas de madera, rollizos o como sea, y tengo una estructura por arriba, eso es la parte portante. Y yo puedo tener de cierre cualquier cosa. Sí, ¿Se entiende? vamos. Y otra cosa es cuando estos paneles, 1 más 1 más 1, me generan un muro que es el que va a sostener toda la carga, como es el entramado de madera. Está bien, pero el entramado de madera, vos tenés Sí. parte con diagonales y parte sin diagonales y sigue siendo portante. No pones diagonales en todos lados, en todos Es los que no paneles. pones diagonales casi nunca. Claro. Cuando vos pones el rigidizador, ahí se arma, pero ese es portante. Ese va a soportar toda la estructura. Vos arriba le vas a poner las vigas, el entrepiso, como llegues. No tenés un rollizo que es macizo de otra dimensión y que va a ser la estructura que va a soportar todo. No, está bien, pero digo, si vos acá asumís que esto no deja de ser un marco de madera, Para no mí es deja un de ser cierre. un marco, Para mí es un cierre muy bueno de resistencia. para mí es bastante más que eso. Sí, claro que sí, pero lo que pasa es lo que digo es, cuando vos lo querés usar como portante, solamente un panel solo no trabaja, tenés que tener No, por lo bueno. menos dos. Un No, muro de claro, mampostería encadenada solo tampoco sirve, por más bien encadenado que esté. no importa, pero acá estamos hablando de que si quiero medir cuál es la resistencia como portante, debería tener por lo menos dos. ¿Se entiende? O uno con la cruz. Ponele. No, porque ahí la diagonal estaría trabajando, no, yo no estoy muy de acuerdo, pero por ahí no nos estamos entendiendo. Digo, vos podés tener un panel con una sola diagonal, no necesariamente tener que doble diagonal. La diferencia es que la No, diagonal eso es cierto, María. Eso es cierto. Lo que es cierto es que si yo tengo una sola diagonal, siempre se me va a romper en el punto de abajo de la diagonal el corte. Ahora, obvio. si yo pongo dos, No, ahí estoy en haciéndolo eso estamos trabajar de acuerdo. distinto. Claro, pero Claro. digamos, no deja de ser portante porque tengo una sola diagonal. Va a tener No, mejor claro resistencia. que no. Pero digo, si si yo funciona, si claro. yo quiero trabajarlo como un elemento portante, lo estructuro de la otra forma para medirlo bien. Porque No, digo, pero yo por ahí en lo que disiento, pero digo, no es que esté diciendo ni que está ni mal ni bien, digo, vos podés tener solo diagonales en una dirección. ¿Qué es lo que va a pasar? Que esa diagonal va a trabajar a tracción o a compresión porque depende cómo venga la carga y cómo llegue la carga va a tener que hacerlo. totalmente. Es mejor doble diagonal, pero yo diría, ya con una sola diagonal tiene muy buena resistencia por lo que se ve. Totalmente. O sea que, digamos, si vos generas, como vos decís, una doble diagonalización, lo que estaríamos diciendo es que seguramente va a trabajar mejor. Sería una buena recomendación, digamos, a tener en cuenta. Sí, yo vuelvo a decir dos cosas. Esperá, yo no estoy diciendo que el muro tenga doble rigidización, doble diagonal. Yo lo que estoy diciendo es pongamos dos muros apiados donde la carga me dé exactamente y las diagonales hacia el medio porque trabajo sobre la carga axial que está en el centro del ensayo. Puede ser muy técnico, pero es como más me conviene. Y sí estoy de acuerdo con Alejandro de que estaría bueno para cuando es la carga superior, que el larguero superior sea el que tenga toda la dimensión y no esté adentro del muro. Pero, digamos, como para mejorar el resultado conceptualmente, porque estoy empezando a ver el panel ya en una secuencia más ancha, nada más. Pero estamos totalmente de acuerdo. Fue un punto de partida. Después de ahí es más, por supuesto, que todo se puede mejorar. Es que está buenísimo, Guada. La verdad que me parece que está muy bueno lo que hicieron, cómo lo llevaron, todos los puntos que tocaron. Para mí es muy bueno los resultados. Bueno, a partir de eso, bueno, determinamos una resistencia a la rotura de 1,56 megapascales en base a todos los ensayos. Bueno, ahí están los gráficos de carga y descarga que se realizó en el ensayo. Y bueno, entonces, a partir de eso se puede determinar, bueno, una resistencia de compresión
de la quincha, de 1,56, y un módulo de elasticidad de 337 megapascales. Esto, bueno, lo necesitábamos porque después más adelante, no lo he podido poner en esta presentación, pero se hicieron unas simulaciones, necesitábamos también corroborar un poco estos datos. Comparado con el adobe y con el ladrillo, que tenemos el adobe de la norma peruana, que es 0,20, y de la neozelandesa, que es 0,50, está en intermedio respecto del ladrillo, que estamos en los 2,5. Después se hicieron, bueno, los ensayos de carga de corte, consistió muy similar a lo anterior, un gato hidráulico que cargaba en el sentido de la diagonal. En este caso, se ensayó uno de los paneles que teníamos para choque blando, que no resultó dañado, lo pusimos para ver cuál podía llegar a ser la capacidad de carga, porque como después se ponían los relojes para medir la deformación, y los relojes había que sacarlos antes de que se rompiera para evitar que se rompieran también los instrumentos, se ensayó en una primera instancia el panel que hasta la rotura sin ninguna medición. A ver, ahí se está cargando, hasta que sube ahí y deja de cargar. Ahí el gato ya dejó de cargar, y así quedó el panel, y sacamos aproximadamente cuál podía ser la capacidad de carga que tenía. Entonces después se pusieron ya los paneles, ahora ya les muestro cuáles eran los resultados. El panel, en este caso, la diagonal estaba en este sentido, y el gato hidráulico en la parte superior. Y acá ven, fue levantando, no sé si llegaron a verlo, se levantó la parte de arriba del panel, lo fue levantando junto con el palo, y eso fue, bueno, lo que terminó de dañar el panel hasta que dejó de recibir carga. Y bueno, la carga fue de 1970 kilos. Ahí desclavó la varilla. Sí, exacto. Desclavó la T que habían prefabricado, o sea, lo que se usa comúnmente en la zona, que habían preagujereado la solera superior y la columna, y habían clavado, y ese es el que se desclavó, ¿no? Exactamente, esa fue la falla que tuvo. Queríamos saber, entonces, bueno, se ensayó, por si me van a preguntar, en el sentido de la diagonal y en el sentido opuesto a la diagonal. En este caso está en el sentido opuesto a la diagonal, y después, no les puse la otra foto, se ensayó en el sentido con la diagonal puesta en este sentido y con la carga. Y se tuvo, bueno, una resistencia al corte, igual que antes, intermedia. El adobe, de acuerdo a la norma, tiene un 0,03 megapascales, la quincha resultó de un 0,13, y el ladrillo macizo también de 0,4. Empezamos a tener algunos datos un poco más experimentales respecto a cómo se comportaba. Acá, bueno, ya empezamos, entonces tenemos ya datos que por supuesto se pueden seguir mejorando en cuanto a la resistencia al corte, a la compresión, al choque, a la parte térmica. Se tienen datos ya un poco más experimentales. Y pues bueno, un análisis económico que está un poco desactualizado estos datos, pero es como para tener de datos de una vivienda tipo de 52 metros cuadrados, construcción tradicional versus construcción con quincha. Hay cosas que son estándar para las dos, como son instalaciones y todo eso que no se tuvo en cuenta. Pero esto está desactualizado por lo menos 7, 8 años, pero bueno, los porcentajes siguen. Y se tiene, bueno, que el costo de mano de obra de la construcción de una vivienda con quincha respecto a una tradicional es un 34% de inversión, el costo en materiales es un 78%, y en el total de la obra se representa un 56%. Yo tenía una pregunta respecto al precio, porque yo de mi experiencia, la quincha, si llamas a profesionales para hacerla, como en nuestro caso en general, la quincha tradicional es más tiempo de trabajo que una casa de ladrillo. Entonces el precio de las quinchas que hacíamos antes se encarecía mucho por la parte de la mano de obra, pero bajamos mucho el precio del material, ¿sí? Así que de todos modos, al final de la obra estamos más barato, como un 30% seguro del tradicional. Sí, acá bueno, también se tuvo mucho en cuenta el tema de trabajar por autoconstrucción. Ahí en el CCT está más orientado al tema del trabajo en las comunidades y por transferencia y por autoconstrucción. Pero sí, sigue representando casi un 30, un 40% de ahorro respecto de una construcción tradicional. Claro, pero si contrata a alguien, te sale más caro de mano de obra una quincha tradicional que
que la construcción de ladrillo. Sí, un poco de la parte energética también, un breve análisis que también habíamos hecho, en donde, bueno, la construcción tradicional de esa vivienda representa un consumo de una energía total incorporada de 109, 142 megajoules, respecto de la construcción con quincha, que es de 41,8 megajoules. Es decir, que también hay una reducción importante en cuanto a la parte energética en el uso de los materiales. Una conclusión muy simple de continuar investigando también el tema de la construcción con quincha para poder desarrollar sobre bases un poco más experimentales, porque al final del día en las municipalidades y todos los lugares quieren tener un aval técnico. Y bueno, un punto de partida fue este, que ayudó para que en algunos municipios de Mendoza permitieran aprobar ordenanzas y pudieran construir con quincha. Guadalupe, yo te quería hacer una pregunta. El tema de rellenar con quincha el bastidor, ¿no? Y que quedara la madera expuesta, ya sea el álamo, el pino, o la madera que se use. Ahí, ¿hay puente térmico? ¿Hay una diferencia en la transmitancia térmica? ¿No la hay? ¿Es despreciable? ¿En tu conocimiento cómo lo ves? Sí, puede ser que haya, pero es mínima. Por la madera no perdés tanto. A diferencia de si utilizaras otros materiales. Por ahí tengo unas fotos térmicas que he sacado allá en Uspallata, en el Zoom, ese que les mostré. Saqué unas fotos térmicas a los muros que estaban cubiertos y que en una parte se veía la madera. Y no era tan grande la diferencia que había. La verdad es que no es mucha la pérdida que tenés por la madera si la cubrieras con el barro, que si no la cubrieras. Bien. Y otra pregunta, en la unión del rollizo, esto es una cosa más técnica. Cuando se une el bastidor con el rollizo, ¿tiene algún tipo de conspiración, de rectificación del rollizo? ¿O cómo cubren, digamos, esa arista o esa, digamos, la tangente que existe entre el rollizo y la vertical del panel? Nosotros directamente ya los compramos canteados en una cara o en dos caras, de acuerdo a lo que necesitábamos. Los comprábamos canteados ya, entonces poníamos el rollizo, el panel y con clavos espiralados de 4 pulgadas clavábamos los paneles al rollizo, el clavo con una pequeña inclinación para darle un poquito más de resistencia y así los uníamos a todos los paneles. O sea que el panel, digamos, porque esa también es otra de las cosas, ¿no? En ejecución de obra, que de repente el panel no puede ir lleno en realidad. O sea, el panel tiene que estar vacío, unirse al rollizo y después rellenarse, ¿o no? Claro, yo lo que hice fue armar el panel y en la parte de abajo donde iba unida a los rollizos, dejé antes de poner las últimas cañas, lo clavé, lo uní al rollizo y después le terminé de poner la caña. Y ya una vez que estaba todo montado, lo rellené con el barro. Bien, porque a mí me parece, ¿no? Como que justamente como para optimizar los tiempos, estoy un poco de acuerdo con Bertrand que de repente la mano de obra de la quincha, el laburo tan artesanal, ¿no? Si uno tiene que contratar gente o lo que fuera, la verdad que es costoso y en general por ahí termina siendo un poco más costoso que sistemas tradicionales en cierto punto, ¿no? Después hay que evaluar, digamos, las diferencias. Pero sí lo que siempre nosotros, no sé, estamos tratando con Sofi es, che, ¿cómo hacemos un sistema natural prefabricado? ¿No? Como los paneles estos que vienen rellenos con sorgo o sistemas de machimbrados, que uno puede no tener que estar trabajando in situ, sino trabajar en taller, que obviamente mejora los tiempos, optimizadas, no llueve, tiene que haber alguna solución. Tiempo de secado sobre todo. Bueno, tiempo de secado en invierno, me imagino que ahí en Uspallata debe haber tardado en secar, bueno, igual el clima es más seco, pero acá en Buenos Aires, en invierno no seca nada. Entonces genera un conflicto a la hora de rellenar, ¿no? Que decís, bueno, tengo que hacer una quincha húmeda, pero casi seca, que de repente por ahí no tiene la misma estabilidad que la que puede llegar a tener la quincha húmeda, porque si no tardas 4 meses en que se termine de secar, ¿no? Por humedad ambiente y por el frío. O sea, ¿no? Buenos Aires es capital del barro y la humedad. Sí, a mí me costó que secara. Yo hice todos esos paneles, los hice en pleno invierno. Las manos las tenía moradas ya, porque fue bastante frío que pasé haciéndolo, y me tardó en secarse. Pero bueno, sí, el tema era de que yo traté de poner los paneles de tal forma de que tuvieran una buena circulación de aire también,
y de que pudieran secar más rápido. Porque es verdad, van a demorar más en el invierno, pero se puede a la mañana destaparlos para que les dé un poco más el sol, de que tengan una buena circulación de aire para tratar de que seque más rápido y todo. Y además sí, yo entiendo lo que dicen del tema de este sistema constructivo de quincha quizás implica sea más laborioso. Había que tomar un punto de partida también en base al cual empezar a hacer ensayos. Y por ahí hacer ensayos, primero que las instalaciones de la universidad no eran tan grandes como para hacer ensayos de paneles tan grandes o de hacer directamente un ensayo como podría ser sobre una mesa y hacer una construcción y ensayarla toda junta para saber la respuesta. Y encontramos que haciéndolo modulado podía ser sencillo de analizar, que tuviera una buena respuesta, más allá de que algunos lo toman como cerramiento o como no portante. Las municipalidades necesitan también tener una respuesta para poder saber cómo va a responder ese panel en caso de que tuviera que ser portante. Porque al final del día, lo único que tenemos que tratar también de que los que vayan a habitar ese lugar sientan que tienen una cierta seguridad de esa construcción. Entonces, bueno, de partida empezamos a hacer este análisis después de que hay un montón de otras tipologías de quinchas, muchísimas. No podíamos ensayar todas. Elegimos una y bueno, hemos avanzado sobre eso y estaría bueno por ahí, bueno, avanzar sobre algunas otras tipologías también, para ver cuál es la respuesta. No, lo que te decía, igual Guadalupe, olvídate, está espectacular el laburo que hicieron, me parece un acierto total hacerlo modular, y me parece que los ensayos esos a compresión están dando que es soportante. O sea, eso no precisa, me parece casi el rollizo, creo yo, digo, como decía Ariel, uniendo todo eso, les da la sensación de que eso es un sistema portante. Pero digo, más allá de eso, abro esta pregunta como para realmente decir, che, en este equipo que estamos armando, ¿cómo poder hacer para generar un sistema como de quincha industrializada? Que uno no tenga que ir al lugar a meter quincha. Entonces digo, lo abro como pregunta, como inquietud, digo, pues nosotros hacemos exactamente lo mismo. O sea, vamos y llenamos en el lugar. Porque, digamos, ¿cómo sería esto industrializado? Sería que vengas y armes todos tu panel. Voy a tirar varias, así que, o por lo menos una, la más ridícula, y después paneamos. Que tengas tu quincha armada, que la lleves industrializada y que venga una máquina de hormigón y te hormigone quincha. Y lo resolviste todo junto, que es la celulosa en el otro concepto. Pero digo, como idea, esto tiene la intención de armarse con la tierra del lugar, con lo cual, digamos, vos podés estructurar panelería donde resuelvas casi el 90% de la estructura pensada y modulada dentro de un galpón y después la levantás. Yo vuelvo a decir, acá hay 2 o 3 temas que son importantes. Esto que armamos es solamente muro, porque después tu estructura pasa por otro lado, en la parte de la cubierta. Y nosotros tenemos como un error conceptual que lo importante es el muro y no el techo, y cuando vas a las normas térmicas te dice que lo importante en zona 1 y 4 es el techo, no el muro. Perdón. Si térmicamente te da los valores de requerimiento, tu muro está por encima porque tu solicitación en zona 1 y 4 es muy superior en techo que en muro la parte térmica. Con lo cual el térmico está bien. Por eso a veces solamente pensar en el muro cuando la envolvente tiene más condiciones. Entonces, uno puede pensar claramente, quiero hacer quincha. Puedo hacerla en forma portante como es este sistema, en el cual yo plantearía otras cosas, cómo hacerla más resistente, pero está buenísimo. Y después vería cómo armaría el techo, pero haría como... Son 2 alternativas. O hago postes, y esa es mi estructura portante, y esto es cierre, entonces yo no necesito, por más que, como bien decía Guadalupe, es necesario tener valores de respuesta para tener en claro dónde estoy ubicado. Cuando mi muro es un elemento de cierre, no tiene que tener todas las condiciones de soportar cargas. Entonces ahí me disminuye mucho. Entonces tengo un elemento de cierre en el cual salgo para adelante y mi estructura portante es la estructura de madera. Ahora, si hago esto como estructura, ahí sí tengo otros requerimientos para después poder soportar carga, techo, entrepiso y todo el chiste. Y de vuelta, a mí me parece que el camino está buenísimo y los valores son muy a verificar,
a ver cómo dan, porque obviamente dieron bien, mucho mejor que el adobe. Ya sabemos que estos sistemas se utilizan mucho en zona sísmica por el movimiento, entonces estoy como agregando cosas. El tema sería después ir verificando cada una de estas alternativas. Ahora, si me permite una cosa, me parece que estamos hablando de dos temas. Un tema es la quincha que va a hacer la gente por sí mismo en su casa con la tierra que encuentra, ¿sí? Eso claro. Es una. La otra es las empresas, como yo o como AB, o otras, por supuesto, hay un montón, que buscan eficiencia en tiempo, y para mí no hay ningún problema a llevar una quincha totalmente armada en el terreno, sino que el limitante que tenía hasta ahora era, por ejemplo, la mala calidad de los tornillos, que no hay ninguno sismo resistente y que no me permitían hacer una parte del montaje en la obra y lo mínimo posible, ¿sí? Bueno, ahora encontré tornillos buenos, así que ya puedo armar una casita de 35 metros cuadrados estructural en un día y medio a 4 personas. Bueno, bien, el paso siguiente que voy a tener es hacer el panel entero, ¿sí? Pero por eso necesito otra tecnología, necesito una grúa que me levanta la pared entera y también tornillos un poco más grandes. Así que del lado tecnológico encarecemos el precio de la quincha, pero en ahorro de tiempo es imperdible. O sea, siempre se va equilibrando. Y por supuesto, la quincha de un lado va a ser toda a mano, con mucho tiempo de obra, y el otro con paneles o pórticos, cada pórtico con un sistema estructural resistente, directamente armado. Sí. No sé si me explico. No, había una cosa que me interesó mucho de la charla del chileno, es que le daba una resistencia a fuego mejor cuando la quincha era seca, al muro. Por eso había que verlo, no me acuerdo bien exactamente cómo estaba armado, pero le daba muy bien y le daba mejor a fuego la quincha seca que la quincha húmeda. Con respecto a la presentación de Guadalupe, hacer un par de observaciones de ruidito de obra nomás, ¿no? Bueno, nada, en este intercambio, en esta charla de café me parece que está bueno. Me genera un poco de ruido, creo que es uno de los temas a solucionar o por lo menos a aportar ideas para generar una quincha que se pueda hacer todo el año, ¿no? El que ha metido las manos en barro con 5 grados, 4 grados, se da cuenta de que es necesario trabajar en otro ambiente, porque si no también condiciona. La parte técnica nos está condicionando. Con respecto a la quincha de Guadalupe me genera un poquito de ruido, al ser un revoque enrasado, digamos, esa retracción que se produce siempre entre el barro y la madera. Por más que después se siga trabajando, siempre se genera, digamos, unas pequeñas fisuras y me genera un poco de ruido. Igual que me genera un poco de ruido esa cavidad, lo que preguntaba Santiago, la unión entre el 2x4 de álamo y el rollizo. Por más que esté canteado, me pregunto si no se genera ahí en ese intersticio, un puente térmico, porque ahí realmente el espesor del muro pasa a ser el espesor del canteado del rollizo. Y sabiendo que son dos maderas distintas, que pueden llegar a trabajar distinto toda su vida, digamos, por humedades o por lo que fuere, me genera un poco de ruido no revocar todo por fuera, incluido los postes de rollizo. Bueno, nada, eso con respecto a la opción. También veo que la prefabricación se da en el tramado, digamos, o sea, en el marco con las cañas, que se da en taller, que permite, por un lado, ganar tiempo en obra, porque se está prefabricando toda la carpintería, digamos, de los vanos, y entiendo que hagan la parte húmeda en obra. Lo que decía Santiago es cómo se toma ese bastidor, ese marco, a la estructura, y bueno, sí, se toman seguramente o con tirafondo, con varilla roscada, con lo que fuere, pero tiene que tener o huecos en una quincha, digamos, como unos cajones, digamos, que se dejan de reserva para poner, no sé, 2, 3 anclajes a cada columna, o se tiene que rellenar completamente en obra. Por un lado, mandar la carpintería significa optimizar, digamos, el trabajo de carpintería en taller, significa generar marcos livianos, pero por el otro lado, la parte húmeda se sigue resolviendo en obra. Y ahí vamos al tema que planteaba Bertrand, de si estamos hablando de un sistema de autoconstrucción o si estamos hablando de un sistema, digamos, industrializado o sistematizado. Yo tengo una pregunta para Guadalupe, que tiene que ver con el espesor del muro. O sea, ¿por qué se usó un 2x4? ¿Por qué se usó ese espesor? Y ampliando esta pregunta, ¿cuál sería, si es que podemos seguir investigando, ¿no?
basados en tu investigación, ¿cuál sería el espesor de muro ideal que genere el mejor K y que económicamente también rinda? Y que por otro lado también me pregunto el punto de rocío, ¿qué pasa con esa condensación interior? ¿Cómo resolvemos todo eso? O sea, básicamente yo quiero llegar a cuál es nuestro espesor de muro ideal. Dame un minuto, Guada. Si ya con 10 centímetros de espesor que mandó el ensayo por caja caliente te daba 0,25, ya estás. Para que sea un passive house, creo que es 0,11. Y en la Argentina, hoy, la norma entre B y A para Buenos Aires es 0,55 A, lo cual el B es 0,87 o 0,90. Estás más que sobrado, mucho más que sobrado. Sí, y dijiste un punto muy importante que es el tema de la condensación. Supuestamente, así como lo armás, habría que ver exactamente si es todo macizo o si es en seco y dónde te da la condensación o por el diferencial térmico. Al tener un muy buen K, es muy posible que no tengas condensación porque el muro tiene tanta resistencia entre el frío y el calor interno-externo o al revés, que no te va a dar la posibilidad de que se unan, pero porque es muy resistente. El tema es que habitualmente en las construcciones de entramado vos igual ponés una barrera de vapor del lado de adentro por el tema del espacio central. Si la madera, que por eso quiero ver la termografía, si la madera y las uniones de madera están selladas y vos pasás por arriba del revoque de los dos lados, es posible que no tengas condensación. Y obviamente nosotros estamos hablando siempre de hacerlo lo más sustentable y autoconstruible, porque vos podés venir con una goma de neopren y atornillar y juntarlos en esta diferencial, pero bueno, esas son todas soluciones y como bien decía Bertrand antes, hay tornillos, el tema es conseguirlos y quién los trae, cómo los hace, pero hay empresas que tienen unos tornillos magníficos. Entonces ahí es como juntás cada una de las cosas. Coincido con Alejandro que una cosa es el sistema de autoconstrucción y otro es el sistema de producción semi-industrializado donde vas. La pregunta que hizo Sofía recién con respecto a la condensación, no la respondió en parte Oscar Carrillo en la presentación y con un ensayo de laboratorio. Ellos revocan con 3 centímetros de tierra, de adentro y de afuera, y claro, hicieron el ensayo en laboratorio y le da muy bien. Nosotros acá recomendamos 5, a ciegas, pero 5. Sí, bueno, pero, nos encantaría saber. Ale, acá hay que tener en cuenta, ponerle 3 por afuera y 3 y 3, pero hay que verlo contra qué temperatura lo pones. Viste que él cuenta todas las zonas climáticas también. Cuando vos te vas al frío, cuando Guadalupe lo llevó a Uspallata, al lugar muy alto y con mucha diferencial de temperatura, con -5, -4, ahí empieza a complicarse el tema de condensación, que empieza desde, te diría, 5 grados para abajo. Entonces, dependiendo de la humedad, ahí hay que tener algunos cuidados. Pero obviamente, si no estás en los lugares extremos de zona 5 y 6 en la Argentina, estás como mucho más tranquilo. Pero igual habría que verificar bien el ensayo. Digamos, estos valores que ella tiene, obviamente en el INTI te puede decir, che, en zona 5 y 6, tal ciudad y tal ciudad, ¿cómo me da la condensación? ¿Cuál es el problema? El problema es que nunca sabés que tenés un espesor constante en este tipo de construcciones. Y ahí es donde empezás a plantearte más cosas. Cuando entra dentro de la caña tenés un espesor, cuando estás fuera de la caña tenés otro. ¿Cuál es el espesor que tomo promedio para el cálculo? Claro, ¿se entiende? Y para no tener confusión, hablaste de barrera de vapor, pero a la barrera de vapor, bueno, por lo menos cuando trabajaba en Bélgica, preferimos utilizar el freno de vapor. Acá conocemos solamente el Tyvek por afuera y son muy pocas las empresas, Rotoblas y alguna más, que tiene una barrera interna que hace de freno, pero que también te despide la humedad hacia el muro. Sí. En la Argentina es casi soñado y recién hace un par de años empiezan a traer ese producto. Pero estamos hablando de industrializado, yo coincido contigo. Pero es tanta, acá lo que se pone siempre para evitar que tengas humedad en el muro interior, es una barrera que es un nylon, que sabemos que no respira. El freno, que tú cuentas, claro, es una barrera fantástica que hace doble trabajo. Hace de freno, pero en algún momento se abre y te saca la humedad de adentro hacia afuera. El excedente, pero que no permita que condensa dentro de la pared. Bueno, y más que la pared también es el techo.
Porque la experiencia que tengo acá es que van aislando los techos re mal. Primero pasa el aire, así que no sirve el aislante. Y también se condensa la chapa y cae directamente arriba del aislante. Que será el vidrio o lo que sea, se humedece y no funciona tampoco. Así que no, pero también depende de los espesores y el detalle constructivo. Coincido 100%. A ver, pero esto hoy es tecnología de punta industrializada. Sí. Que ni siquiera la están usando los dos sistemas construidos tradicionales hoy. Nadie pone en el entramado de madera esta membrana interna y todo el mundo pone un polietileno. Estoy de acuerdo, Beltrán, 100%. Lo que pasa es que así como no tenías tornillos, recién están entrando estas barreras y recién es muy largo el camino en eso, ¿no? Claro. El problema de mal colocar una barrera de vapor, si no está totalmente hermético, te genera condensación en los puntos donde no está sellado. Totalmente. Guadalupe, gracias por la paciencia, gracias por la presentación, por compartir. Gracias. Gracias. Chau. Chao, Lore. Listo, les mando el link. Chao, chao. Chao.